el Tribunal Constitucional podría responder ante esta demanda, podría responder que les están pidiendo de alguna forma que hablen o que resuelvan algo con respecto a una vacancia que todavía no se da en realidad? A mi manera de ver, no. O sea, está por verse si es que el tribunal considera de que existe una amenaza a una atribución constitucional de uno de los órganos del Estado, por cuanto aparentemente, a primera vista, de lo que se trata es de una potestad que tiene el Congreso, más no de una potestad o de una atribución que tiene el Ejecutivo. Por tanto, no se podría presentar una cuestión competencial por parte del Poder Ejecutivo reclamando de que el Congreso está haciendo uso de una potestad equivocadamente o no está haciendo el Congreso. Lo segundo es de que a la fecha se tiene de que políticamente ya se cayó la vacancia, ya no existen los votos para aprobar una vacancia presidencial. Por tanto, tampoco existe la emergencia, la grave situación de emergencia, que es lo que consolida la necesidad de una medida cautelar. Ustedes saben que toda medida cautelar se sustenta en una situación de emergencia y de grave amenaza a un conjunto de derechos o libertades, o en este caso a una atribución que debe ser urgentemente atendida. En este caso no existe, porque ya no, los votos ya no existen en este momento. Entonces, los audios que hemos escuchado ayer, en realidad no cambian demasiado la situación. Todo hace ver de que ha habido una situación que avergüenza a la nación dentro del Palacio de Gobierno y que podría ser la punta del iceberg de algo más grande. Pero eso no ha medido la vacancia presidencial, está muy claro. El timing del Congreso fue excesivamente rápido. Claro. Teniendo el tema de la ministra de Economía, teniendo temas importantes, se apresuraron y antes de tener sustento suficiente como para pensar en vacar al presidente, que es una medida extrema que la Constitución contempla, por supuesto, y lo hace a mi manera de ver bien, porque el presidente de la República no puede ser acusado constitucionalmente ni se le puede levantar el fuero por delitos diferentes a los establecidos en el 117, que son causales muy restringidas. Esto no, para usted, doctor Álvarez, esto no responde a una incapacidad moral permanente. No, por el momento no. Por el momento hay un maltrato a la dignidad de la presidencia de la República. Hay aparentemente explicación para ciertos hechos que se han producido, ciertos tratos irregulares que posiblemente puedan, incluso exagerando, hablar de una inconducta moral, una inconducta ética dentro del Palacio, pero que no se refiere a la incapacidad moral permanente que exige la Constitución y que en realidad está allí para poder eliminar a un presidente de la República que, por ejemplo, es sorprendido recibiendo una coima con video, audio, etcétera, en forma indubitable, en forma evidente. ¿Qué hacemos con ese presidente? Tenemos que vacarlo por incapacidad moral. O un presidente de la República que ha cometido un delito muy grave en el pasado, un asesinato, o que sus empresas han recibido dinero de una constructora extranjera, y eso se hace obvio, se hace con pruebas fehacientes, hay que vacar al presidente. Pero, doctor, ¿no entonces, si hablamos de lo que debería pasar en el Tribunal Constitucional, entonces, ¿no deberían admitir esta demanda competencial? No, yo creo que no deberían admitir la demanda competencial en primer lugar. Y si se trata de admitir para señalar ya en la doctrina constitucional cómo debe entenderse, cómo debe definirse la incompatibilidad moral permanente, entonces sí hay que admitirla
pero sin la medida cautelar, porque no hay urgencia. El Tribunal Constitucional es el último garante de la Constitución y el defensor de la Constitución, y no puede actuar como un juglar de los poderes del Estado o de las coyunturas políticas o de las necesidades de los actores políticos que tienen apetitos inmediatos, como es natural, pero el Tribunal Constitucional debe estar siempre por encima de ellos. Por tanto, o sea, sería oportuno, digamos, sería oportuno que a partir de estos hechos el Tribunal Constitucional le ponga ¿qué? Contenido, parámetro, nivel al asunto de lo que para esa consideración tan genérica que es incapacidad moral permanente. Cierto, pero sin restringirla demasiado. Porque como ya le digo, como la Constitución blinda por completo al presidente de la República, la única manera de sacar a alguien que comete un delito muy grave, que no está en el siglo XVII, es por esa figura de incapacidad moral permanente. Por eso el tribunal sí haría bien, de verdad, ya ahora reflexionando, admitiendo la demanda, pero tratando y trabajándola con tranquilidad, porque no hay urgencia. Y obviamente sin medida cautelar, porque la cautelar en ese momento, cuando ya no hay los votos para una vacancia, simplemente establecería los vínculos de subordinación de un tribunal constitucional a Palacio, cosa que es tan vulnerable como un tribunal que se subordine al Congreso. Ahora, los hechos en todos estos días no estarían demostrándonos de que finalmente, y pese a todo, en el juego de la democracia hay cierto vigor, aunque no se pueda creer, pero es real, cierto vigor en nuestras instituciones, de tal manera que sin intervención ni del tribunal ni de otra instancia, en el juego de poder legislativo, ejecutivo, se ha dado un hecho natural. Es decir, un presidente que aparentemente comete un acto, bajo todo punto de vista, por lo menos desde el mío, inmoral, que es el asunto de armar un ardid para mentir, que incluso podría tener sin ninguna duda consecuencias penales. Un Congreso que se acelera, que dice, uy, aquí está la tinca, y que dice, ok, vacancia, y que luego en el juego de poder legislativo, el ejecutivo y tal, y por supuesto en medio de una ciudadanía que es la que finalmente sostiene la democracia, termina desinflando un globo y por supuesto terminamos hoy lunes, hasta ahora, no sabemos qué va a pasar mañana y cuál va a ser la evaluación de estos audios de la clase política, absolutamente desinflado, sin que nadie intervenga, porque en el Congreso yo no creo que hay ningún partido ahora que esté a favor de la vacancia. Uno debe felicitarse que las instituciones del país funcionan. Fíjese que en otros países, Alemania, Estados Unidos, existen también escándalos de faldas, escándalos de trapisondas sociales, como esta. Pero las instituciones funcionan. En este caso, se apuró, pero funcionó. No hay una oposición manifiesta al partido del presidente Vizcarra, pero el Congreso se reunió, funcionó, hizo control político, se ha desvanecido ese control político que quiso hacer, pero por la prensa libre y por la opinión pública, que funcionan. Y por último garante de la Constitución, y para evitar abusos, está el Tribunal Constitucional, que hasta este momento constituye una figura que garantiza el cumplimiento de la Constitución. Por tanto, en lugar de no lamentarnos, porque los escándalos siempre van a suscitarse, siempre van a haber, porque somos seres humanos, si reflexionamos con frialdad, vamos a encontrar de que en una semana, las instituciones de la arquitectura constitucional han funcionado y han moderado, se ha encontrado moderación en aquello que hace algunos días parecía haber radicalidad.